Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el deterioro neurológico leve de una manera breve y fácil de entender. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina, licenciatura en Médico General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta vez este tema nos los otorgó la doctora Claudia Millán para poder abordarlo y enseñarles un poco de qué es el deterioro neurológico y cómo se relaciona con la demencia. El día de hoy mi equipo se conforma por Maricruz Zambada, su servidora, José Andrés Luque Torres, José Eduardo Urias Garay y Alberto Salcedo Báez. Bueno, vamos a hablar un poquito de los temas que vamos a abordar durante la plática y más que nada, pues dejarles muy en claro que el deterioro neurológico leve es un estado intermedio entre el envejecimiento normal y también la demencia, que la demencia ya viene siendo considerado un estado patológico. Más, sin embargo, el deterioro neurológico leve se considera como algo normal de parte de envejecer siempre y cuando se controle y sea diagnosticado a temprano momento. Entonces, en los temas que vamos a abordar son la definición, las diferencias entre deterioro neurológico leve y la demencia, los síntomas, la etiología y los factores de riesgo para desarrollarlas, diagnósticos y evaluaciones básicas, manejo general, recomendaciones para el adulto mayor y por último las conclusiones. Dando la introducción a lo que es este envejecimiento, podemos entender que hay 3 puntos importantes a recalcar, que una es que esta estado o condición es la disminución ligera de la memoria y el pensamiento. No quiere decir que la persona va a perder la independencia o va a ser una persona que totalmente vaya a entrar a un estado patológico como es la demencia, solo que obviamente por cuestiones de envejecimiento de años, las personas les va a tomar un poco más de trabajo tener actividades tanto motoras, tanto cognitivas, pero no llegando a un estado patológico y no cuenta como demencia. O sea, puede ser una fase temprana que puede llegar de un deterioro neurológico leve no diagnosticado y complicarse y hacerse una demencia, sí, pero no se considera parte de la demencia. Puede ser un estado temprano. Entonces, para definir qué es el deterioro neurológico leve, también llamado el deterioro cognitivo leve, es una disminución anormal de la memoria u otras funciones cognitivas que van más allá del envejecimiento normal, pero sin afectar la independencia de la persona y el adulto mayor que la está padeciendo. Esto, como ya lo expliqué, puede progresar a ser demencia o simplemente permanecer estable cuando son diagnósticos tempranos y se tratan o se cuida a las personas de que no caigan en una patología como es la demencia. Bueno, entonces para entender el deterioro cognitivo leve o el deterioro neurológico leve, tenemos que saber que tiene ciertas características, como en este caso también hay una clasificación y este se va a clasificar dentro de los trastornos neurocognitivos según la DSM-5 y también va a tener declives objetivos y subjetivos. Quiere decir que la persona va a tener declives cognitivos evidentes, ya sea objetivos o subjetivos, pero va a mantener su independencia para realizar actividades de manera básica, más le va a tomar un poquito más de trabajo o va a ser un poco más lento en realizar este tipo de actividades por el evidente envejecimiento que es completamente normal de la vida del adulto mayor. Y también saber que hay otras enfermedades que pueden ser relacionadas, más sin embargo no se deben de relacionar, como el delirium o otros trastornos psiquiátricos. Y también saber que hay 2 subtipos, que hay un subtipo amnésico, que este va a predominar en la pérdida de la memoria, y el otro subtipo que es no amnésico, que va a predominar más que nada en el lenguaje, en las funciones, en la atención. Y parte de esto podemos empezar a clasificar que hay diferentes deterioros neurológicos leves, pero no quiere decir que es demencia o se puede considerar como un subtipo de demencia porque no lo es. Bueno, y adentrándonos más a entender la diferencia entre el deterioro cognitivo leve o el deterioro neurológico leve de la demencia, podemos entender que el deterioro cognitivo leve va a haber problemas de memoria por parte del envejecimiento, pero serían leves. Y quiere decir que la persona puede mantener su independencia, seguir haciendo las cosas por ella misma, pero con más lentitud y
esta enfermedad puede progresar a ser un estado patológico, a ser demencia, o puede permanecer estable y no avanzar a un estado patológico siempre y cuando la persona sea detectada y se le ayude en ese deterioro. Pero a diferencia de la demencia, una persona entrando a un estado patológico, que es la demencia, ya no hay vuelta atrás y por lo regular avanza muy agresivamente, la persona pierde completamente la independencia y no es capaz de tener una memoria buena, lo cual también hace que sea muy agresiva, como ya lo dije, y empeore mucho con el tiempo. O sea, va a ser muy, muy, muy rápido en lo que la persona va a decaer y esta ya no es, no hay manera ahorita científicamente de revertir la demencia. El deterioro cognitivo leve no se puede revertir, pero se puede establecer en un estado en el cual ya no va a avanzar, pero tampoco se va a revertir, que es la gran diferencia entre estas dos. Y aquí mostrándoles una pequeña tabla comparativa que hice para que se les facilitara un poquito más de relacionar las características y cómo es que se diferencian. Tenemos que la DSL en un grado de deterioro cognitivo va a ser leve, pero en la demencia va a ser de moderado a severo y puede empeorar. El impacto en la vida diaria en la DSL, la persona no pierde su independencia, pero sí puede tener un poquito de problemas en actividades complejas en el día al día. Y la demencia afecta totalmente la vida diaria de la persona y la independencia. No son capaces de comer, de vestirse, de ir al baño solos. Y en la DSL sí, siempre y cuando la persona se mantenga en ese estado y no avance a un estado patológico de demencia. En la memoria, la DSL puede afectar de forma leve y en la demencia está afectada, o sea, casi completamente en todos los aspectos. Las personas no están en forma en sí, a veces pueden hasta perder saber quiénes son ellos mismos y también en otras funciones cognitivas la DSL puede estar alterada, pero no de, o sea, va a ser una forma moderada la cual puede ser tratable, vaya. Pero en otras funciones cognitivas, la demencia va a tener alteraciones significativas en varios dominios, o sea, completamente en todo. En la DSL sí puede haber ciertas partes afectadas, es normal, pero en la demencia se afecta por lo regular casi todo. Es un estado muy agresivo, vaya. En curso clínico, como ya lo expliqué, la DSL puede progresar y hacerse demencia, pero puede mantenerse estable siempre y cuando la persona sea diagnosticada a tiempo. Y la demencia no se puede ni establecer, no se puede ni congelar el estado de la persona, ni tampoco revertirlo. Es muy agresiva y avanza muy rápido. Y pues la autonomía en la DSL se conserva, la demencia no. Está súper disminuida la autonomía. Como ya lo había explicado, las personas pierden completamente su independencia de poder vestirse, ir al baño, comer y hacer actividades de pues, la vida diaria. Y en la DSL, a veces las personas sí pueden ocupar un poquito de ayuda, pero puede ser mínima. Ellos, lo repito, siguen conservando la manera en la que comen, en la que visten, en la que van al baño, que tal vez les tome un poquito más de tiempo, un poco más de trabajo y puedan ocupar un poco de ayuda para acelerar el proceso, pero las personas con demencia son personas que completamente pierden, se desfasan en tiempo, en forma, en todo y es imposible para ellos realizar ciertas actividades como comer, vestirse, ir al baño solos. O sea, ahí sí necesitan demasiada ayuda de las personas que están encargados de su cuidado. La sintomatología en esta afección va a ser variada. Vamos a tener problemas de memoria. Aquí el adulto mayor más que nada se va a repetir mucho con las cosas que dice. También va a olvidar citas, sucesos que he vivido con anterioridad. Inclusive los objetos puede olvidar dónde los dejó o colocar objetos fuera de su lugar. También van a sufrir una confusión del día y lugar. Van a estar perdidos espaciotemporalmente, sobre todo, sobre todo a la hora de conducir. Va a haber rutas en las que por mucho que las conozcan les va a costar seguirlas, o inclusive si son lugares ya que no frecuentan, pueden llegar a perderse inclusive ahí. También van a tener un estado de ánimo muy variable. Más que nada se van a volver irritables y desconfiados.
y pueden interpretar erróneamente ciertas conversaciones o ciertos estímulos sensoriales. Inclusive pueden llegar a tener un miedo muy grande a sufrir robos, a, a tener problemas económicos o inclusive eh, a padecer ciertas enfermedades. También van a tener problemas para resolver ciertos problemas cotidianos, valga la redundancia, sobre todo para tareas básicas como el aseo o cualquier pasatiempo que tengan. Esto más que nada va a estar más pronunciado en tareas que incluyen múltiples pasos como las recetas de cocina. También van a tener una dificultad para expresarse, más que nada a nivel social. No van a saber, a la hora de entablar una conversación, van a batallar mucho para encontrar las palabras con las cuales expresar las cosas que piensan. Y esto pues va a provocar que se vuelvan más retraídos, que eviten la conversación debido a esta dificultad que tienen para hablar. Y ya por último, tienen también cambios de actitud. Esto más que nada se va a relacionar con una actitud más pasiva y menos empática. Y también van a perder la iniciativa a realizar ciertas. Y bueno, entre las causas asociadas a esta enfermedad existe una disminución del tamaño del hipocampo, que es una región clave del cerebro en cuanto a la memoria. También existe un aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales. También hay una reducción de glucosa en regiones clave del cerebro. La reducción de glucosa es normal, pero en esta patología es un poquito más pronunciado y es en regiones muy importantes como lo es la corteza prefrontal y el propio hipocampo, ¿no? Y también existe acumulación de cuerpos de Lewy, que son acumulaciones microscópicas de proteínas que se asocian mucho a las enfermedades de tanto de Alzheimer como de Parkinson. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo tendremos los siguientes. Están los demográficos, que estos hacen referencia tanto a la edad avanzada, al bajo nivel educativo que puede haber tenido nuestro adulto mayor, o inclusive los antecedentes familiares. También están de tipo genético, que se asocian más al alelo ApoE4, que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. No es una garantía de que exista una afección de este estilo, pero sí se relaciona mucho con el deterioro neurológico leve. También están los cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemias o enfermedades cerebrovasculares, como derrames cerebrales, etc. Y bueno, el estilo de vida, obviamente, todo contribuye, sobre todo el sedentarismo, la mala dieta, el tabaquismo, el alcohol y cualquier otro hábito nocivo para la salud. También están los psicológicos y sociales, sobre todo la depresión, el aislamiento y trastornos del sueño, que bien es sabido que nuestros adultos mayores lo sufren mucho. Y también pueden haber diferentes afecciones médicas, desde un traumatismo en el cráneo, enfermedades de las tiroides o hasta deficiencias vitamínicas como la B12. Y ya por último estarían también las sensoriales, que puede ser por una pérdida auditiva, ya sea parcial o completa, o inclusive un deterioro visual, que igualmente puede ser un simple deterioro o una pérdida completa del sentido visual. Mi nombre es Uriel Grejos Eduardo y les voy a hablar acerca del tercer deterioro cognitivo leve. Este principalmente se ve caracterizado por una pérdida cognitiva adquirida que es mayor a lo esperada de la edad, pero que no va a afectar significativamente la capacidad de la persona para realizar actividades de la vida diaria, de forma independiente. Tenemos que hay síntomas claves o hay quejas cognitivas que suelen detectarse principalmente por el propio adulto mayor o comúnmente por lo que es un informador leal, que ese sería el familiar o un cuidador. Estos síntomas incluyen lo que son los problemas de memoria, como son por recordar citas, eventos recientes, eh, conversaciones, que hacen que haya mayor queja por parte de las dos personas. Tenemos los problemas del lenguaje, que los problemas del lenguaje sería la dificultad para encontrar una palabra adecuada, que se le puede llamar como anomia. Tenemos problemas de atención o ejecución, que pueden ser perder el hilo de un pensamiento, dificultad para seguir las películas o libros, o tomar decisiones muy complejas.
Continuando con la clasificación de deterioro cognitivo leve, vamos a clasificarla según el área cognitiva afectada. Tenemos 4 tipos dependiendo del área cognitiva afectada. Principalmente el más común y el más estudiado, más observado, es la alteración exclusiva de la memoria. Tenemos el segundo tipo, que es el tipo de amnésico multidominio, que es una alteración de la memoria y otra alteración de la área cognitiva, que habitualmente sigue siendo lo que es la función ejecutiva. Tenemos el tercer tipo, el tipo no amnésico, que es una alteración de la función ejecutiva, la visoespacial y el lenguaje. Tenemos el tipo no amnésico, que es un curso en afectación de diferentes áreas cognitivas, a diferencia de lo de la memoria. Continuando con la evaluación básica, vamos a hacer una análisis detallada al paciente y al informador, donde se han visto cambios en las funciones cognitivas y cómo estos han impactado en su vida social, en la diaria y en la familiar. Además de eso, vamos a revisar la presencia de factores de riesgos como riesgos cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Vamos también a checar si existe depresión, déficits sensoriales tanto auditivos y visuales, y la polifarmacia. ¿Por qué la polifarmacia? Porque hay medicamentos anticolinérgicos que van a empeorar la cognición. Además de eso, vamos a hacer una exploración física y neurológica básica, donde vamos a medir lo que es la tensión arterial, la marcha, el equilibrio, y un examen neurológico básico donde vamos a ver los movimientos oculares y los campos visuales, entre otras. Además de eso, vamos a hacer una evaluación de capacidad funcional, donde es una escala para ayudarnos a ver si el paciente es independiente, en el que este puede realizar actividades de la vida diaria por su propia cuenta, como por ejemplo lo son el manejo de dinero, medicamentos y el teléfono. Si este está conservado mínimamente afectado, vaya. Si estas están severamente afectadas, vamos a sospechar de una demencia leve. Además de los principales síntomas anteriormente ya dichos, tenemos lo que son pruebas que nos van a ayudar a complementar el diagnóstico y también ayudarnos a saber qué tipo de deterioro cognitivo de leve tiene el paciente. Principalmente tenemos el más usado y el más conocido, que es el de test de fotos o fotorreconocimiento, que este va a consistir en 4 fases. La primera fase tenemos que es la fase de codificación. Esta fase de codificación o aprendizaje vamos a la pedir al paciente que mire y aprenda un conjunto de imágenes, ya sean de objetos, escenas o caras, que se le van a ir presentando una por una. Tenemos la segunda fase, que la segunda fase es la fase de retención, que se le van a intercalar en un periodo como distracción una imagen por otra para evitar que el paciente recuerde mentalmente las imágenes. Tenemos la tercera fase, la fase de recuperación o reconocimiento, que se le muestra al paciente un nuevo conjunto de imágenes a las originales, así como de distracción. Tenemos la cuarta fase y la última, que es la tarea del paciente, que debe identificar cuáles son las fotos que se agregaron después de las originales. ¿Esto de qué nos sirve en la clínica? Pues principalmente nos va a servir para la memoria visual. Esto nos va a hablar la capacidad del paciente para recordar la información visual. Esto nos va a ayudar también para encasillar a nuestro deterioro cognitivo en un tipo, en específico el tipo amnésico. Este test tiene una pequeña falla, que si lo que es este deterioro no es tan avanzado, este va a conservar la memoria del reconocimiento, así que no nos serviría de mucho. Tenemos el segundo test, que es el test de asociación de palabras y memoria, o TAM, que este principalmente va a iniciar con una codificación asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a presentar pares de palabras, a lo que por ejemplo pueden ser ropa, vestido, que tiene una relación, o fruta o manzana, que tiene una relación. Luego sigue lo que es ver lo que es el recuerdo libre. Después de una fase como de distracción, se le pide al paciente que recuerde todas las palabras que pueda, como por ejemplo el vestido o la manzana. Después de eso tenemos ya el recuerdo facilitado, que es básicamente con pistas. Si el paciente no puede recordar la palabra en el recuerdo libre, se le va a proporcionar la categoría semántica, que es la relación, como por ejemplo ropa o fruta. Ya con eso vamos a interpretar nosotros el tipo de resultado, que por ejemplo, si tenemos un bajo recuerdo libre con bajas pistas, tenemos un fallo en el almacenamiento. Si tenemos un fallo en el almacenamiento, podemos interpretarlo como que sugiere un deterioro más grave, como la enfermedad de Alzheimer, en donde la información nunca se guardó. Tenemos que también, si tenemos un bajo recuerdo libre, pero unas altas de pistas, tenemos un fallo en la recuperación. Así que esto nos va a sugerir que hay problemas para acceder a la información, más común en una depresión, déficits frontales o en el deterioro cognitivo leve no amnésico.
Continuando con la memoria episódica, que es un test algo sencillo, que básicamente nos va a ayudar para la capacidad de recordar y experimentar mentalmente eventos específicos, donde personalmente el paciente haya experimentado y él pueda situarlos en un contexto de tiempo y lugar. Como por ejemplo que son las preguntas de qué, dónde y cuándo. Que por ejemplo podemos preguntar acerca de qué comiste ayer, dónde aparcó el coche esta mañana, el cumpleaños de nuestros nietos, hijos, etc. Esto nos va a ayudar como un marcador temprano para la enfermedad de Alzheimer, o también nos puede ayudar para lo que es diagnosticar un problema de deterioro cognitivo leve tipo amnésico. El manejo actual o general de lo que es el deterioro cognitivo leve principalmente se centra en la vigilancia, que esta vigilancia se va a venir centrando de 6 a 12 meses de parte del neurólogo o el pediatra, que va a monitorear lo que es la progresión de este deterioro para llegar a sospechar también lo que es una demencia. También tenemos lo que son los controles de factores de riesgos, como lo que son los factores de riesgos cardiovasculares, que se van a medir la hipertensión, diabetes, dislipidemias. También se va a recomendar el dejar el uso del alcohol y el tabaco. También tenemos que las intervenciones no farmacológicas se van a suspender si estas empeoran lo que son las habilidades cognitivas, y pues no existe un fármaco que nos ayude principalmente al deterioro cognitivo, pero se han implementado de que ayudas como lo que son actividades mentales, que son las realizaciones de rompecabezas, leer libros, entre otras, y tenemos también lo que son el apoyo social, que el apoyo social principalmente sería evitar lo que es el aislamiento, centrándonos en voluntarismos, grupos sociales, entre otros. Recomendaciones para el adulto mayor. Primero tenemos la alimentación saludable. En esta es importante decir que es lo primero es la alimentación. Es fundamental seguir las recomendaciones personalizadas de cada médico nutricionista para cada paciente. Una dieta equilibrada como la mediterránea o alguna otra similar se va a asociar a mejor salud cerebral y menor riesgo de progresión del deterioro cognitivo. En cuanto a los pasatiempos, estos cumplen una doble función. Dan bienestar emocional y a la vez estimulan el cerebro. Estos pasatiempos pueden ser distintos intereses como la lectura, la música, el cine, el baile, la pintura, el tejido y muchos otros más ejemplos. En cuanto al bienestar emocional, este también es un pilar. Es esencial atender las emociones y detectar oportunamente síntomas de ansiedad y depresión, que son muy frecuentes en el deterioro cognitivo, y estos pues afectan a la cognición, por lo cual es importante detectarlos y tratarlos. Hablando de los chequeos preventivos, estos por supuesto que no deben descuidarse. Es importante controlar el peso, la diabetes, la hipertensión, porque todos estos son factores para el deterioro cognitivo ya a mayor grado. Continuando con las recomendaciones para el adulto mayor, la primera de los que les voy a mencionar es el bilingüismo, el cual es la comunicación en otros idiomas. Esta o simplemente exponerse a otros idiomas ya se ha demostrado que puede favorecer a la reserva cognitiva y a mejorar la plasticidad cerebral. También tenemos la actividad física, la cual es otro punto clave, el mantenerse físicamente activo, porque no se trata como tal de hacer ejercicio intenso, sino de encontrar una actividad que sea agradable para la persona y que le permita practicarla de manera regular. Esto para que mejore el estado de ánimo, la circulación y por ende también la función cognitiva. Hablando de la actividad social, esta pues se trata de que el paciente no se aísle, que interactúe con las personas a su ritmo, pero pues intentar siempre mantenerse en contacto. Y por último, la estimulación cognitiva. Esta pues consiste en fomentar el obtener nuevos aprendizajes, ya sea mediante la resolución de problemas o informándose por lectura, usar aplicaciones o algunos ejercicios específicos, ver videos o cualquier cosa que mantenga activo el cerebro. Como conclusión, primero es importante recordar que la gran diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia radica en la pérdida de la funcionalidad. En el deterioro cognitivo leve hay fallas cognitivas, pero la persona sigue siendo funcional. En la demencia, la pérdida funcional es muy evidente. Además, ante este tipo de diagnósticos,
no podemos dejar de lado la parte ética, porque es fundamental respetar la autonomía del paciente, así como ayudarle a planificar su futuro y apoyarlo en la toma de decisiones posteriores. También la evaluación neuropsicológica debe ser integral. Esto debe incluir aspectos cognitivos, funcionales, sociales y de personalidad, porque de esta manera se puede tener una visión completamente real de lo que es el paciente. Por último, el objetivo de esta plática y de nosotros como médicos va a ser siempre fomentar y mantener la salud del paciente. En este caso, mantener la capacidad funcional en la vejez. El diagnóstico del deterioro cognitivo leve no significa incapacidad, sino más bien es como un diagnóstico temprano para poder intervenir de forma efectiva a este deterioro.